y, y seguimos. Y después, mientras se van sumando algunos otros. Bueno, en la clase anterior habíamos terminado Taylor-Fayol, diferencias, todo entre ellos, avanzamos con Mayo y quedó por la mitad Max Weber y su modelo burocrático. ¿Alguna duda hasta ahora? Fundamentalmente de Mayo, ya Taylor falló el continuador, lo doy medio por cerrado, o después quedarán las dudas para el momento en que hagamos un repaso general. Les pregunto si la lectura surgió alguna duda de Elton Mayo o de lo visto hasta ahora de Weber, o si quieren esperamos a terminar y después vamos a otras preguntas. Pero cualquier duda que les haya surgido, aprovechemos ahora. Lisandro, Mara, solo lo que creen que podamos levantar, que a ustedes les haya quedado alguna duda también o que amerite alguna sobreexplicación. No, ¿te acordás que yo les había propuesto que piensen en alguna organización teniendo en cuenta lo del modelo burocrático? Era como habíamos visto, digamos, el modelo y ahora estábamos por mencionar un poco las características, ¿qué organización a ellos les parecía que respondía al modelo de Weber? Hola Martín, ¿me escuchás? Sí, Gonzalo. Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, bien. Acá yo tenía una duda con el enfoque de Taylor y Fayol. No me quedó bien claro cómo era el enfoque de Fayol y de Taylor en cuanto a que se basa en la cima y el otro en la base piramidal. Ok. Perdón un cachito que retrocedo y... Mientras Bueno, vayan gracias. tomando la consigna de Sol, piensen en alguna organización que crean burocrática, así cuando vamos repasando las características las podemos tomar como ejemplo. Si quieren manden alguna por chat mientras busco el pedido de Gonzalo y lo toman ustedes, chicos, y trabajamos las características sobre eso, así le damos un poco más de dinamismo. Dale. Acá está. Ahí en diferencias, lo que... A ver, voy a meter un poco de fantasía, a ver cómo sale. Bueno, esto intenta hacer la pirámide organizacional. ¿Vamos bien? Sí. Lo que decimos, el enfoque de Fayol, va ahí para dibujar flechitas, todo, pero no lo voy a hacer ahora, ya sería demasiado, me emocionaría. El enfoque de Fayol está en la cima de la organización y de ahí para abajo. ¿De acuerdo? O sea, es un modelo basado en la dirección, en la administración, y de ahí derrama hacia toda la organización. Por eso decimos que hay diferencias de enfoque. El enfoque de Fayol, repito, es un enfoque tomado desde la gestión, desde la dirección de la organización. El enfoque de Taylor, complementariamente al de Fayol, no contrariamente, complementariamente al de Fayol, lo que busca es trabajar sobre esta parte de la organización, la parte operativa, la parte de procesos de trabajo, y sobre estos modelos de eficiencia de procesos de trabajo, crear hacia arriba una administración científica que abarque a toda la organización. Pero todo su enfoque, si ustedes leen el libro, cuando lo hagan más adelante, lo verán, a los que les interese leerlo, todo su enfoque es en definitiva un enfoque que está en la base de la pirámide, ¿no? Y cuando lean el libro de Fayol, que se compran los dos en el mismo libro, hay una edición al menos que están los dos, cuando lean Fayol van a ver que está más orientado en lo que llamaba el gobierno de las organizaciones y de las funciones administrativas. Y de ahí se cubre toda la organización. ¿Está claro? Claro, Fayol buscaba, digamos, modificarlo desde la base para los altos cargos, digamos. Taylor desde la base y Fayol desde la cima. Y ir bajando las órdenes así. Sí, no es ir bajando las órdenes, es el derrame del enfoque. El enfoque está en la cima de la organización y de ahí es un enfoque que intenta cubrir toda la organización, ¿no? El enfoque de Taylor es un enfoque de la base que luego él quiere trasladar a todo un proceso de eficiencia organizacional. Bueno, gracias. De nada.
¿Alguna otra duda? Chicos, ¿vieron algo ahí? ¿Algo que haya en algún chat? No, ya están tirando distintos tipos de organizaciones del modelo burocrático. Bien, antes de empezar entonces vayan pensando en una, vayan eligiendo una, repasamos un poquito esta tabla. ¿Ustedes la están viendo bien? ¿La están viendo completa la tabla? Sí. ¿Se ve completa? Bien. Pues yo veo con las pantallas, por eso hacía la pregunta. Ustedes la están viendo completa. Entonces, 3 tipos de sociedad define Weber: tradicional, carismática y burocrática, o legal o racional. De las 3, para Weber, la que es con distintas características, la tradicional con características patriarcales, conservadoras, patrimoniales; la carismática con características personalísticas, místicas y arbitrarias, características de las revoluciones; y la de las sociedades modernas, dice Weber, las más organizadas, a través de la racionalidad de los medios y los objetivos. ¿Qué significa esto? Una vez que se define el objetivo o se define el fin, lo que se elige racionalmente son los medios para poder alcanzar ese fin. Pone como ejemplos a las tribus, entre otros, y a las monarquías en la tradicional, a los partidos políticos o las revoluciones en la carismática, y a los estados modernos o a las grandes empresas, al ejército, en la legal, burocrática o racional. A cada tipo de sociedad le corresponde un tipo de autoridad, dice Weber. Define autoridad como el poder legitimado. Es el poder que tiene una legitimación. ¿La legitimación qué es? Es el motivo por el cual los subordinados aceptan las órdenes del superior. Esta autoridad puede ser tradicional, en la cual ahí, en ese caso, el poder está legitimado por la costumbre, por la tradición. Pasa con las monarquías cuando alguien hereda el poder por ser hijo o hija del rey, o algún familiar, en el caso de que no tenga hijos, hereda el reinado porque así lo dice la tradición. El carismático, que tampoco, dice él, dice Weber, que tampoco es racional, que es una base muy inestable, es porque ahí el carisma, perdón, sí, bien digo, está legitimado porque el subordinado reconoce en el líder, en el superior, características de alguna manera místicas o características carismáticas del liderazgo que se está cortando. ¿Se cortó ahí un poco? No, va bien. Características del liderazgo, por lo cual los subordinados reconocen al superior. Y la legal o burocrática, que según dice Weber, es precisamente un ejemplo de organizaciones racionales. Ahí el criterio, la legitimación de la autoridad está dada por un conjunto, un entramado de leyes, de reglamentos, de estatutos, definitiva, de todo tipo de aparato administrativo que le da la legitimación a esa persona que detenta la autoridad. Y poníamos el ejemplo de una empresa, que es lo que nos interesa, ¿no? Una empresa, cualquier organización, pero una empresa particularmente, una gran empresa, donde tiene un acta constitutiva, donde tiene manuales de misiones y funciones, donde tiene procedimientos, donde tiene un organigrama, todos los instrumentos que, aunque sea en las primeras clases, muy por arriba, vimos nosotros en clase. Eso es formalización, digamos. Todo lo que es la parte formal de la organización es lo que da la base a la base burocrática, racional o legal a la organización. Por eso es muy común decir que aquellas organizaciones altamente formalizadas tienen como modelo de organización de trabajo el modelo burocrático. No sé si quedó alguna duda con esta explicación. Lo volvimos un poco, esto es lo que terminamos ¿qué día es? Hoy es miércoles, ¿no? El lunes. Si no hay dudas, vamos ya a las características y después, en todo caso, hacemos un repaso final. Ok, estas son las características de burocracia. ¿Hay alguna organización que hayan elegido los chicos para ir trabajándola? Sí, estuvieron hablando de varias. Algunos me preocupa porque pusieron, por ejemplo, Google o McDonald's o empresas, no sé, de producción artesanal. Y después el resto pusieron varias. El correo, IOMA, la universidad, la facultad.
Bueno, siempre cuando uno elige una organización como ejemplo de modelo burocrático, tiene que elegir organizaciones que realmente tengan en su composición organizativa todas las prescripciones del modelo burocrático. No sería el mejor ejemplo elegir, por ejemplo, elegir una pequeña empresa. Una pequeña empresa, recuerden, ustedes lo que tienen que pensar siempre cuando tienen que elegir un modelo de organizaciones burocráticas es cómo juega ese equilibrio entre la organización formal y la organización informal. ¿Se acuerdan ese grafiquito que hacíamos en algún momento que marcábamos a la organización y decíamos que podíamos dividirla en dos partes, ¿no? La parte formal y la parte informal. Entonces, depende cómo está. Y que esto dependía del tipo de organización. Hay organizaciones que tienen un mayor componente formal y otras que tienen un mayor componente informal. Las organizaciones que para su funcionamiento necesitan de una mayor organización formal, o sea que prácticamente todos sus procesos, sus actividades, sus tareas, todo el comportamiento de la organización está altamente formalizado, podemos asumir que son organizaciones burocráticas. Mientras que aquellas organizaciones en donde lo formal ocupa una parte menor y hay mucho informal, las organizaciones sencillas, de pocos integrantes, de tareas quizás simples, bueno, esas pueden ser ejemplos de organización, no son un buen ejemplo de modelos burocráticos. Por eso cuando piensen en organizaciones burocráticas, puedan pensar en organizaciones como alguna del sector público, casi todas son organizaciones burocráticas. Dentro del sector privado, las grandes empresas son organizaciones burocráticas. Dentro de las asociaciones no gubernamentales, las grandes fundaciones, por cuestiones de coordinación, de control, también tienen muchas normas y podrían ser considerados modelos burocráticos. Yo McDonald's lo pondría como un ejemplo de burocracia, sin conocer bien el funcionamiento, pero son organizaciones generalmente muy formalizadas, tanto en sus procesos como en las relaciones de trabajo. Y al ser multinacionales, además necesitan de mecanismos formales de control con las filiales o con quienes otorgan los royalties. No sé qué ejemplo habías puesto ahí, Sol, me daba la impresión de que era una empresa más chiquita. Ahí yo no lo pondría a priori como un ejemplo de burocracia. Por supuesto que esto es un atajo, ¿no? Nosotros decimos que para ver una relación burocrática tenemos que conocerla, a ver cómo está normalizada, a ver cómo están sus procesos. Por eso uno dice, en un ejemplo, buscar un ejemplo rápido, tiendan siempre a buscar grandes organizaciones y complejas que necesitan de normas, de muchas normas, para poder funcionar eficientemente. En definitiva, lo que logra o lo que busca el modelo burocrático es que a través de este modelo racional, centralizado, formalizado, previsible, en donde todas las variables del comportamiento están formalizadas, lo que busca es precisamente que tengan un funcionamiento eficiente, al no haber aspectos que no estén fuera de lo contemplado. Entonces, al estar todo previsto, el funcionamiento es racional, el funcionamiento es ordenado, está todo pensado, todo solucionado, por lo tanto se dice que el funcionamiento es eficiente. ¿Está bien ahí? Vamos a tomar un ejemplo, a ver, para empezar a darle y ver alguna de las características. Bueno, podemos tomar la universidad, si quieren, o alguna otra organización. Elijan ustedes, chicos, que las tienen, que estuvieron leyendo, las que más les puede interesar a nosotros para armar la clase juntos. Me ayudan a hacerlo. Sol, Mara, Lisandro, definan. Y empezamos. Por ejemplo, IOMA pusieron, hay dos que pusieron IOMA, la universidad también, la facultad. Perdón, Ministerio de Economía también dijeron. Banco Provincia. Banco Provincia. ANSES. ¿Quieres darme una mano con ARPA, Sol? ¿Te animás? Bueno, dale.
Dale. Vamos por la característica, vamos ejemplificando con ARBA. Carácter legal de las normas y los reglamentos. Esto lo que indica es que hay un cuerpo exhaustivo de normas y de reglamentos que son legales porque son aprobadas de alguna manera, determinadas y aprobadas por la organización. O sea, la organización pone un sistema, genera un sistema de aprobación de normas y de reglamentos que las termina aprobando, ¿no? Yo pongo un ejemplo y después vamos a ARBA. Por ejemplo, una norma que pone la universidad para inscribirse en la fecha que ustedes se inscribieron en noviembre, diciembre del año pasado, toma carácter legal cuando esa norma es realizada por, en este caso, por estar en su incumbencia, por el presidente de la universidad. Entonces, el presidente de la universidad, el que a través de un acto resolutivo establece que la fecha de inscripción es del 10 de noviembre al 10 de diciembre, para todos los aspirantes a ingresar a alguna de las facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Un ejemplo de carácter legal de normas y de reglamentos. Sol, con ARBA. Sí, por ejemplo, hay un montón de resoluciones que se dictan en ARBA para la modalidad de los trámites. Esto es, por ejemplo, si son trámites presenciales o si son trámites virtuales o es una modalidad mixta. Esto es a través de una resolución y a partir de eso se comunica a todos los centros que funciona de esa manera. Entonces todos están obligados a operar con esos determinados trámites de esa forma. Bien, la pregunta es, ¿qué es legal cuando se aprueba una norma? ¿Por qué es legal? Es legal porque la aprueba alguien que la organización ya previamente contempló en su modelo formal que tiene incumbencia y facultades para aprobar esa norma. Por eso es legal. Si un profesor firma una resolución, o un alumno, o un trabajador no docente, firma una resolución fijando la inscripción para los aspirantes a la universidad, esto no sería legal, porque el sistema considera que el único que puede firmar una resolución con ese tema, de esa naturaleza, es el presidente de la universidad. En caso de que él no pueda, por distintos motivos, el sistema burocrático también prevé un sistema de reemplazos para el caso que el presidente no pueda firmarlo, pero también está previsto. Entonces, por eso es legal. Estas normas y estos reglamentos tienen un carácter legal. Cumplimiento cumplimiento de lo que establece la propia organización. El segundo punto, carácter formal de las comunicaciones. Las comunicaciones en el modelo burocrático normalmente son por escrito. El ser por escrito es lo que le da la comunicación formal. El ejemplo de la resolución, bueno, una vez que el presidente lo decide, se escribe una resolución literalmente en una hoja en donde se ponen considerandos, donde se pone la parte resolutiva en la cual el presidente resuelve fijar la fecha de inscripción del 11 de noviembre al 12 de diciembre. Eso se escribe, se firma y se comunica a todas las dependencias y a todos los interesados por los distintos medios de comunicación que la organización ya previamente establece que son legales para ser comunicados. ¿En ARBA cómo estamos? Bien, sí, en ARBA hay un montón de estas cosas. Yo lo que se me viene a la cabeza es la ley impositiva vigente, bueno, que a partir de eso, que es nueva, que es una ley nueva, que salió en el 2020, que a partir de eso, bueno, se establecen, una vez que se reglamentó, se puso en vigencia. Se quedó está complicada de señal Sol, así que, bueno, ahora cuando vuelva, seguimos con el ejemplo. Lo seguimos Mara y Lisandro hasta que Sol reincorpore. ¿Cómo venimos? ¿Alguna duda? ¿Están viendo algo ahí? ¿Un chico haya levantado la mano? ¿Una alumna que haya levantado la mano? No, siguen dando ejemplos de tipo de organizaciones. Bien. Dicen, ¿por qué McDonald's no es modelo burocrático? No está bajo el modelo burocrático. No, yo creo que está el modelo burocrático, no, lo acabo de decir. McDonald's, por su característica multinacional. ¿Perdón? Sí, no lo entendieron, hicieron esa consulta recién. ¿Por qué es burocrática?
¿Por qué no es burocrático? No, para mí es burocrática, responde en su modelo burocrático. No conozco el funcionamiento interno de McDonald's, más como cliente que otra cosa, pero imagino que todos al estar muy formalizado todos sus procesos, muy mecanizado todos sus procesos, hace de esto una organización, para mí, con un alto grado de formalización. Sí, por ejemplo, aquellas organizaciones, decía Sol, Google, bueno, Google yo creo que es una empresa grande, seguramente tiene su grado de formalización importante, pero quizás por ser empresas de base tecnológica se permiten un componente informal que haga pensar que no es una organización burocrática. Tiene mecanismos que podrían hacer pensar en que no es una organización burocrática, pero tendríamos que revisarlo. Yo no conozco tampoco cómo funciona internamente, ¿verdad? Por ahí lo que se podría también agregar, Martín, es que hay algunas organizaciones que tienen una gran parte de su funcionamiento con un sistema burocrático, pero algún área está más informal. Se viene a la cabeza como ejemplo los hospitales públicos que han dado los chicos como caso, que si bien está muy burocratizado en ciertos sectores, imagínense que en una operación un médico no va a estar llenando un formulario para que le pase un insumo, con lo cual pueden convivir los dos procesos en ciertas áreas. No sé si opinas lo mismo. Sí, son organizaciones, digamos, hay una heterogeneidad en los procesos de formalización que indican que puede haber sectores más burocratizados que otros, ¿no? De todas maneras, en su composición, las organizaciones públicas, por ser creadas de la manera que son creadas, son burocráticas. Pero es cierto lo que marca Lisandro, en que después, una vez analizando el interior de la organización, hay sectores que tienen distinto grado de formalización. Normalmente los procesos administrativos en cualquier empresa conllevan más contenidos de modelo burocrático como modelo de organización del trabajo que quizás las partes que son más profesionalizadas, ¿no? Pero bueno, eso lo iremos viendo un poquito más adelante cuando hagamos formalización, pero está muy bien esta observación que hay, si bien en su composición general uno puede decir que una organización adopta las características del modelo burocrático, puede haber sectores de la organización que estén menos formalizados que otros. Bien, tercer característica, carácter racional y división del trabajo. Bueno, el modelo burocrático, las organizaciones del modelo burocrático son en su base racionales y tienen como una de sus características principales una clara división del trabajo. O sea, esto forma parte de una organización racional, ordenada, organizada, que haya una clara división de tareas, que esa división de tareas esté claramente especificada. Aquí en el carácter legal de las normas, de los reglamentos, carácter formal de las comunicaciones, aparece la división del trabajo también, ¿no? Aparece qué hace cada uno, cada sector, cada área, quién depende de quién comunica con quién. Me salto una y voy a jerarquía de autoridad. Acá exactamente es el mismo ejemplo, no son los dos los mismos ejemplos. La división del trabajo, que da la división horizontal de la organización, la jerarquía de autoridad, que da la división vertical. Lo que vimos nosotros como característica organizacional, división del trabajo, división del poder. Cuando hay una marcada división del trabajo, claramente determinada, cuando hay una jerarquía de autoridad claramente determinada por la organización, entonces estas son organizaciones que han adoptado un modelo burocrático de organización organizacional, ¿no? Fíjense el caso del ejemplo, el otro día que el presidente de la Nación, el gobierno nacional, extendió el aislamiento social preventivo y obligatorio, las instituciones como la universidad, que esperan estas decisiones para luego comunicar este mismo aislamiento a su comunidad, esperó a que estuviese no las conferencias de prensa que hizo Fernández el día, que no me acuerdo qué día fue, el día anterior o el preanterior a que vencía
de haber sido el domingo, ¿no? O el sábado, domingo, no importa. ¿A qué esperó? Espera a que ese decreto, que es el que fija el aislamiento con sus características, con sus excepciones, con quienes pueden, quienes están exceptuados del aislamiento y quienes no, los controles, digamos, todo eso forma parte de un decreto presidencial que empieza a tener valor y vigencia desde el momento en que se comunica en el boletín oficial, que es el órgano formal que establece la administración pública para que las comunicaciones sean formales. Entonces no alcanza en este caso la conferencia de prensa del presidente rodeado de un jefe de gobierno y de 3 gobernadores, sino que hay que esperar que ese decreto aparezca en el boletín oficial para empezar a tener valor. Entonces nosotros en la universidad, ¿qué hicimos? Hicimos un borrador de resolución, extendiendo también el aislamiento hasta el 12 de abril inclusive, y bueno, y todas las derivaciones a esa decisión, pero la publicamos recién en el momento en que el gobierno nacional publica en el boletín oficial la comunicación. Esto es otro ejemplo de plena actualidad de cómo influye el carácter formal de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque es la administración pública la que dice que una comunicación tiene que ser, para ser difundida adecuadamente, o sea, para que todos tomen conocimiento, tiene que ser difundida en el boletín oficial. ¿Esto qué significa? Que es el canal que elige la institución del cual emana este decreto, orden, ley o lo que sea, para que todos se comuniquen, para que todos se den por comunicados, que apareció en el boletín oficial. Este punto de impersonalidad en la relación, ustedes me paran, ya Sol se quedó pobre, estaba con mala internet desde hoy, así que está fuera, me paran Lisandro y Mara si hay alguna duda de los chicos. Acá hay una, impersonalidad hay en las una relaciones. consulta. Sí, decime. hay una consulta de Clara. De Clara. Clary me dijo que le iba a preguntar. Básicamente los modelos burocráticos en las organizaciones donde predomina más la organización formal. ¿Me escuchaste? No escuché bien, no sé si está Clara haciendo la pregunta o me la traducimos, Lisandro, como quieran. Sí, te leo. Pregunta si, básicamente, el modelo burocrático es en las organizaciones donde predomina más la organización formal. El modelo burocrático es un modelo formal. Las organizaciones que tienen muy formalizados sus procesos, probablemente tienen al modelo burocrático como un modelo de organización de trabajo. Podemos hacer, siempre hay que mirar bien cómo funciona la organización, pero a priori podemos decir que aquellas organizaciones altamente formalizadas responden a las características del modelo burocrático. Otra cosa, ¿se escucha ahí? Sí, perfecto. En un momento dijiste que la división del trabajo era la división horizontal, ¿y qué cosa era la división vertical, la jerarquía del poder? Porque ahí no escuché. La división del poder. Esto recuerda las características, división del trabajo, mirada horizontal, división del poder, dimensión vertical. Ah, ok, pensé que era lo de jerarquía de autoridad, por eso había escuchado mal. Gracias. Sí, sí, es jerarquía de autoridad la característica. Jerarquía de autoridad es precisamente la división del poder. Ah, ok. ¿Está bien? Son los niveles jerárquicos en definitiva. La autoridad que tiene una jerarquía, esa jerarquía está dada por los distintos niveles jerárquicos. En el caso de ARBA, el director de departamento. Profe. ¿Está? En el caso de la universidad. Hola. Ya estoy, Micaela. En el caso de la universidad, el presidente, vicepresidente, secretarios, sí. No, se cortó todo, profe, hace un ratito. Martín, se te fue la señal recién. Sí, sí, lo vi que estaba inestable. Dígame de dónde. Lo que estaba explicando. La última parte. Sí. En cuanto a la jerarquía de autoridad, ¿eso? Sí. Decíamos, jerarquía de división del poder,
está dado como sinónimo de jerarquía de autoridad. La jerarquía de autoridad es que la autoridad tiene una connotación jerárquica, o sea que quien está en el nivel superior de la organización tiene más jerarquía y más autoridad, consecuentemente, que quien está en el segundo nivel, en el tercer nivel, en el cuarto nivel, en el quinto nivel, así respectivamente. Pongo como ejemplo Arba, el director ejecutivo, que tiene luego, no conozco bien la estructura, Sol seguramente me corregiría, pero pensemos que es así, un director ejecutivo, luego tenés, puede haber directores generales, después puede haber gerentes generales, después gerentes, después jefes de departamento, todos con una jerarquía de autoridad que está definido previamente por la organización burocrática. El caso de la universidad, que tiene como máximo nivel ejecutivo al presidente y a los vicepresidentes, el presidente que puede delegar, y de hecho así lo hace, en cada uno de los dos vicepresidentes determinadas actividades, todas las mismas actividades que hace el presidente las pueden hacer los vicepresidentes, y después aparecen los secretarios, después aparecen los prosecretarios, y hay toda una estructura jerárquica que está definida por la propia organización. ¿Quedó claro, Micaela, ahora? ¿Se escuchó bien? Sí, profe, perfecto. Vale, seguimos. Quería un poco... Pregunta, Mauro, para hacer. Sí, sí, adelante. Hola, hola. ¿Ahí se escucha bien? Yo te escucho bárbaro. Sí, quería saber acerca de quería saber acerca de, por ejemplo, Google, que tiene una parte, formalizada y otra parte informal. ¿Cuál es la denominación que se le daría a una empresa así? ¿Es una organización híbrida, se le puede llamar? Bueno, está Sol por ahí, ¿eh? La vi recién, ¿no? Hice un paneo de todo. Sol, estás muteada, me parece. Acabo de poder entrar de nuevo. Dale. No, en realidad Google depende. Siempre repito, para conocer bien si una organización eso no es del modelo burocrático, hay que ver bien su funcionamiento. Seguramente, el caso de Google, por ser una organización de base tecnológica, no debería tener un alto grado de formalización. Y si esto es así, sería una organización que no tiene todas las prescripciones del modelo burocrático. Repito, pero hay que conocerla bien. Tiene sus reglamentos, seguramente tiene sus normas escritas, tienen su jerarquía, pero yo a priori diría que quizás por sus características particulares, por el tipo de producto que hace, por quiénes son sus trabajadores, las características de sus trabajadores, son organizaciones no tan burocratizadas como puede ser una automotriz, por ejemplo, o la propia McDonald's, ¿no? ¿Está bien entonces? Sí, me quedó más claro, gracias. Sí, en esto ya les digo, siempre hay que conocer la organización internamente, qué reglamentos tiene, qué procedimientos tiene. Siempre nos atrevemos a poner como ejemplo rápido la administración pública, porque uno sabe que son burocráticas por naturaleza, digamos, ¿no? Porque así funciona la administración pública. Todo el sector privado, la suposición que podemos hacer es que aquellas organizaciones multinacionales, grandes, altamente formalizadas en sus procedimientos, también adopten el modelo burocrático, han adoptado el modelo burocrático como forma de organizar el trabajo, ¿verdad? Pero siempre para que la respuesta sea bien precisa, hay que conocer la dinámica interna de la organización, cómo está organizada realmente, cómo organiza el trabajo esa organización. Desde afuera podemos darnos cuenta mirando algunas, por ejemplo el sector público, mirando la universidad, cualquiera de ustedes que ve la universidad, ya pasó por fechas de inscripción a la universidad, fechas de inscripción a exámenes, fechas de inscripción a cursadas, horarios, planes de estudio, programas, ya ven que hay un alto grado de formalización, procedimientos para anotarse en tal cosa, para pedir una excepción, una nota, o sea, ya van viendo que hay un amplio abanico de normas, procedimientos que no necesitan demasiado más para darse cuenta que es una organización burocrática. ¿De acuerdo?
seguimos entonces. Decíamos que en impersonalidad de las relaciones, bueno, esta es otra característica, esta sí también es importante destacarla dentro de la burocracia, no hay relaciones personales. ¿Qué significa? ¿Que la gente no se habla, no se relaciona? No, los que trabajamos en una burocracia, los que somos burócratas, también nos hablamos, también nos relacionamos entre nosotros. Lo que no está, lo que es impersonal son las relaciones de trabajo, las relaciones jerárquicas, los roles que cumplen, las misiones y funciones. Esto es impersonal. ¿Qué significa esto? Que lo que se formaliza son características del cargo, misiones y funciones del cargo, dentro de un proceso administrativo, los cargos son, o las áreas son las que cumplen distintas etapas, no hay lugar para ningún nombre y apellido. Entonces, lo mismo que diga Sol del director ejecutivo de ARBA, es exactamente lo mismo que decíamos del director ejecutivo anterior, de la gestión anterior, y va a ser lo mismo del director ejecutivo de la próxima gestión. Lo que digamos del presidente de la universidad va a ser lo mismo, fue lo mismo del anterior presidente de la universidad y va a ser lo mismo del próximo presidente de la universidad. Porque lo que hay es un conjunto de normas impersonales que son las que rigen el funcionamiento de la organización y que no dependen de las personas. ¿Esto qué significa? ¿Que no pueden cambiar? Sí, por supuesto que pueden cambiar. Pero cambiará la norma y seguirá siendo impersonal. Le darán nuevas funciones al director ejecutivo, pero para eso tendrán que cambiar la norma. Le darán nuevas funciones al presidente de la universidad, pero para eso tendrán que cambiar el estatuto. Entonces tiene que haber siempre un carácter legal de las normas, de los reglamentos y un carácter formal de las comunicaciones también para avalar los cambios. No es cierto, es falaz que se piense que en una burocracia no hay cambios. En todo caso, los que no se animan a hacer los cambios dentro de la burocracia son los propios burócratas, pero el modelo burocrático prevé un sistema de cambios. Lo que establece claramente es que esos cambios tienen que ser también formalizados. Tiene que haber un mecanismo que si cambia algo tenga que ser formalizado. Surge un nuevo reglamento, o una ley, o un nuevo estatuto, o un nuevo procedimiento, o un nuevo instructivo. Pero no es que la burocracia no acepte los cambios. En todo caso, repito, los que no quieren hacer los cambios son los que trabajan dentro de la burocracia, pero por una incapacidad. No porque el modelo no lo prevé. No lo prevea, perdón. ¿Soy claro? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Bien, seguimos. Rutinas y procedimientos estandarizados, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Rutinas, procedimientos, todo está estandarizado. A ver, María Jimena, adelante. ¿Cómo va? Con esto de la impersonalidad en las relaciones, ¿tiene que ver también con el tema de que para ocupar un cargo haya que pasar un concurso? ¿Tiene que ver también ese tipo de normativa? Bien, entonces pero voy a la respuesta salteando un poquito. Cuando hablamos de competencia técnica y meritocracia, bueno, te respondo puntualmente. Sí tiene que ver el hecho de, por ejemplo, una selección por concurso para que haya impersonalidad en las relaciones. Porque en realidad el cargo tiene características que alguien tiene que cumplir para poder ejercerlo, que es independientemente de la persona. Ahora, la característica que mejor explica el tema de los concursos para acceder a un cargo docente, no docente, o para cualquier proceso de selección formal para entrar a una gran empresa, es competencia técnica y meritocracia. Entonces, una burocracia está hecha en función de la competencia técnica y la meritocracia. En las burocracias no hay lugar para otro proceso de selección o de promoción o de evaluación que no sea un proceso racional, basado en el mérito, y no basado en amistades o lazos de familiaridad o cualquier otro mecanismo que se les ocurra. Una verdadera burocracia establece también un mecanismo formal de promociones, establece un mecanismo formal de selección, etc. Eso es lo que se conoce como meritocracia. De hecho, Weber, en el cuadrito anterior, fíjense, considera la organización burocrática como una organización meritocrática, ¿no? Hoy hay una corriente, no se llama la corriente del pensamiento, hay opiniones que ponen en duda el concepto de meritocracia. Lo ven como algo negativo, en el sustento en que no todos tienen las mismas condiciones
previas para poder llegar, para tener acceso a cosas. Entonces, no están de acuerdo con la meritocracia. Bueno, nada, son posiciones respetables todas, pero a lo que apunta, las cuales no coincido, me atrevo a discutirlo, digamos. Lo que sí es que aquellas organizaciones que son burocráticas tienen que establecer también mecanismos de acceso a cargos nuevos, de permanencia, de promociones, esto de promociones, ascensos, etcétera, a través de procesos formalizados, a través de procesos donde se garantice que aquel al que acceda es porque cumple, no digamos el mejor, es porque es aquel que está en mejores condiciones en cumplir las especificaciones que pone la organización para un cargo. ¿Cómo se elige un profesor en la universidad pública? Bueno, es un concurso de antecedentes, mérito y oposición, así se llama, en donde el profesor se expone a un tribunal compuesto por alumnos, graduados y profesores, y es ese tribunal el que establece quién está en condiciones o no de estar al frente de un curso. Esto es un ejemplo de meritocracia. Entonces los aspirantes se presentan sus antecedentes en estudios, en laborales, dan una clase o plantean una clase o plantean una metodología o lo que sea, y a partir de las opiniones de ese jurado, que previamente fue aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad, es ese comité el que propone, no elige, propone al órgano decisorio, que es el Consejo Directivo de una facultad, a qué docentes debe elegir. La última palabra siempre la tiene el Consejo Directivo, que incluso puede no respetar el dictamen, es raro, pero puede no respetar la propuesta de los jurados. En una empresa pasa lo mismo, cuando hay evaluaciones de desempeño, se hacen informes periódicos donde se va evaluando el desempeño de los trabajadores, y cuando está la posibilidad de cubrir un cargo, muchas veces esas evaluaciones de desempeño se transforman en herramientas formales que desarrolla la propia organización para seleccionar a aquellas personas que estén en condiciones de ocupar esos cargos. Los mismos mecanismos de entrada, cuando ustedes quieran entran a trabajar a cualquier organización más complejas, exámenes psicotécnicos, exámenes de idioma, exámenes de ambientación. Ahí se había cortado. ¿Dónde se cortó? Que me apareció el cartelito de inestable. Mara, Lisandro, ¿se escuchó bien? Sí, se siguió la idea. Ahí. Sí. Apareció solo en bien. Establece el mecanismo y es el mecanismo en que la organización garantiza que quienes acceden a los cargos son aquellos que están más dotados técnicamente, y esto es lo que se llama meritocracia. No sé si te quedó claro, María Jimena. Sí, lo que no me queda muy claro es la parte de impersonalidad en las relaciones. O sea, no es como impersonalidad en el cargo, sino que quiere decir esto que para comunicarse con otra persona dentro de la empresa tiene que haber, no sé, un mail o por escrito o demás. O sea, no entiendo esa parte bien, cómo se da en la empresa. Bien, cuando la organización, hablamos de organización en general, pero si querés hablamos de empresa en particular, define lo que tiene que hacer una persona, en realidad nunca define lo que hace una persona, sino lo que define es lo que hace esa persona dentro del cargo. O sea, el que tiene las relaciones, las funciones, las misiones, las actividades, es el cargo que ocupa. Por eso se dice que son impersonales, porque esa persona se va, viene otra, y el que venga nuevo va a hacer las mismas cosas que haga la organización. Por eso te decía, el director ejecutivo de ARBA tiene hoy, tiene sus facultades, se establece claramente qué puede hacer y qué no puede hacer. Cambia ese director ejecutivo o cambió los primeros días de diciembre. Viene otro. Martín, no se escucha. Se cortó. ¿Desde dónde? Desde la Ciudad de La última parte, sí. En realidad, lo que se define no es lo que hace una persona con nombre y apellido, sino que lo que se define es lo que hace un cargo, o mejor dicho, lo que le da a las personas
ese cargo. Entonces, lo que se define bien son las misiones, funciones, facultades que tiene el cargo que ocupa. Lean la Constitución les dice, el presidente deberá, y les da todos los deberes que tiene, lo que tiene que realizar, lo mismo legisladores, lo mismo distintos órganos de la Constitución. Sea quien sea el presidente, las funciones van a ser las mismas, salvo que cambien. En ese caso habrá que cambiar la Constitución, como se hizo, habrá que cambiar el estatuto, o habrá que cambiar un acta constitutiva de una empresa. ¿Quedó claro? Quedó claro. Gracias. Lo que sí, vinculado a las relaciones entre las personas de una organización también tienen que ser formales, lo que no significa que no haya relaciones informales, incluso vinculadas al trabajo. Existe la organización formal, pero no está contemplada por la organización. Para que algo tenga legitimidad, algo tenga legalidad y legitimidad, tiene que estar formalizada por la organización. Bueno, estaba empezando a explicar rutinas y procedimientos estandarizados cuando la participación de Jimena me llevó adecuadamente a unir impersonalidad con competencia técnica. Rutinas y procedimientos estandarizados, ¿qué significa entonces? Procesos. Procesos estandarizados, procesos que están desarrollados, que hay un sistema administrativo que desarrolla procesos que los hacen. Entonces, se puede cambiar el tesorero, va a venir otro tesorero y sabe qué tiene que hacer ante el pago de una factura, si ese proceso de pago de facturas está debidamente formalizado, como lo recomienda la burocracia. Y por último, la especialización de la administración. Esta es otra característica importante de la burocracia. La especialización de la administración significa que hay una separación entre los dueños de la organización y quienes la gestionan. Entonces, no son los dueños muchas veces los que gestionan las organizaciones directamente, sino que hay gestores, gente que gestiona, profesionalizados, especializados, que lo hacen en nombre de la organización. El director ejecutivo de ARBA no es el dueño de ARBA. El dueño de ARBA, si se quiere, es el Estado provincial. Corto porque me parece a mí un cartelito de que está inestable la internet. Entonces, ahora, gestiona. No se escuchó nada. ¿Nada de dónde? Desde que dijiste que estaba inestable. Sí. Ah, bueno, entonces me avisa antes de que esté inestable, me parece, porque apareció el cartelito. ¿Ahora se escucha bien? Sí. Bueno, entonces lo que decía es que el dueño de ARBA es el Estado provincial, si quieren, si vale la palabra dueño, ¿no? Es una organización del Estado provincial. El director ejecutivo no es el dueño de ARBA, es un burócrata, es alguien que elige el dueño, que es el Estado, que lo designa para que gestione ARBA. No son la misma persona. El Estado es el dueño, la administración está hecha, la gestión está hecha por alguien que designa el dueño. Por eso, básicamente, toda la administración pública cumple con esta característica de burocracia. Por eso, cuando analizamos una empresa grande, normalmente los dueños de la empresa tampoco tienen una gestión total de la empresa, sino que designan o un CEO, o designan gerentes generales, o designan un responsable de la gestión, un especialista en la gestión, que es quien la administra. Por eso muchas veces vemos que, decimos que Disney echó a su CEO. Los dueños de Disney, que son los accionistas, bueno, por X motivo cambian a su máxima figura ejecutiva, que es el máximo director, que es el CEO de la compañía.
Fíjense entonces que hay una separación, a pesar de que es privada, son emprendimientos privados, corporativos, hay una separación entre la gestión y la propiedad. Esto es una característica importante del modelo burocrático, porque se asegura, fíjense que se asegura una absoluta racionalidad en la gestión, al ser una persona que sabe gestionar, que es un especialista en gestión, y que no es el dueño. Por lo tanto, al no ser el dueño, todos los elementos objetivos de racionalidad son los que prevalecen. Se me ocurre mientras hablaba otro ejemplo de impersonalidad en las relaciones, lo que son los procesos de compra, cuando tienen que hacer una compra cualquier organización. Hay un proceso establecido de cómo debe desarrollarse una compra, que dependerá del monto, que dependerá de lo que tiene que comprar, etc. Pero está todo establecido. ¿Esto por qué? Para no dejar en la persona del que tiene la responsabilidad de comprar la subjetividad o la facultad personal de elegir a quién compra, sino que básicamente el director de compras, más que elegir a quién se compra, es un burócrata que controla que el procedimiento se haga adecuadamente. Y de ahí surge, de cumplir ese procedimiento, surge a quién contratar. No sé si queda alguna duda, seguramente que sí, pero vamos. Martín, a mí me quedó una duda. Dale. En rutinas y procedimientos estandarizados, que eran Sí. procesos que están desarrollados, ¿cómo habías dicho? Como por ejemplo pagar una factura, ¿no? Pagar una factura, un concurso, cómo hacer una compra de bienes, de insumos para la organización. Entonces vos desarrollás procedimientos. ¿Qué significa desarrollar un procedimiento? Bueno, llega el pedido, a partir de ahí se emite un documento, ese documento es verificado, luego se emite una orden de pago, luego se emite el cheque y luego se paga. Ahí tenés un ejemplo de 3 o 4 pasos, una cosa muy sencilla, de un procedimiento estandarizado. Entonces, un procedimiento estándar, que va a ser siempre el mismo, aunque cambie las personas, salvo que cambie el procedimiento. ¿Qué puede cambiar? Sí, por supuesto, lo cambiás. Pero el procedimiento es el que valida, es el que vale. Es lo que hace impersonal las relaciones. No importa después quién es la persona que lo ocupe. No importa que vos cambies tu gerente de compras. Si vos tenés un procedimiento de compras, según monto, según la obra, según los bienes a comprar, la persona lo que tiene que hacer es hacer cumplir eso. ¿Puede proponer cambios y mejoras? Por supuesto. ¿Los puede aceptar la organización? Por supuesto. ¿Qué hace? Cambia el procedimiento. Pero siempre tiene que haber un procedimiento. En una relación burocrática me refiero, ¿no? Buenísimo, gracias. ¿Quedó claro, Gonzalo? Por ejemplo, a mí se me ocurre en ARBA, que también se puede mostrar lo del cambio, que a la hora de pedir una licencia o una carpeta, se pide por un sistema que se llama SIAPE, que está en toda la administración pública. Tal cual. Y ese sistema está, digamos, tiene todo un procedimiento de cómo pedir una carpeta médica, cómo pedir una licencia, y todos los agentes que trabajamos en ARBA, a la hora de pedir cualquiera de estas modalidades, lo tenemos que hacer de esa forma, ingresar al sistema, poner nuestro usuario, nuestra contraseña, seleccionar la opción, y dependiendo de la modalidad, se aprueba automáticamente, o hay que ir a reconocimientos médicos, que es el lugar que tiene la provincia para, en el caso de una licencia. Ahora con el caso del COVID, ¿qué pasó? Este procedimiento tuvo que haberse modificado. ¿Por qué? Porque las personas no pueden ir hasta reconocimientos médicos. Entonces salió una resolución, que hay un anexo que ya lo publicaron, que las personas en caso de tener una carpeta médica tienen que enviar el certificado con una foto. Entonces todo este procedimiento paso por paso está establecido en una disposición que se hizo que regula toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es otro ejemplo de estos procedimientos todo estandarizado, cómo deben hacer paso por paso, por ejemplo, para este caso, pedir una licencia. Excelente el ejemplo, excelente. El SIAPE, el Sistema de Administración de Personal de toda la provincia, además los datos de Sol que tienen el SIAPE van a ser los mismos datos de ella cuando esté en otro organismo de la provincia, si le toca estar, ¿no? Ahí está, es una base de datos donde están todos los datos tiene un distinto grado de desarrollo, pero básicamente la idea es esta, que haya un único sistema que centralice todos los empleados de la provincia. Entonces, cuando van cambiando de posición o de ¿cómo se llama? Cuando cambian de ministerio, de dependencia, bueno, ya le queda la hoja de ruta
al nuevo empleador, digamos, aunque es la provincia, es el mismo empleador, pero la nueva dependencia tiene los mismos datos. ¿Alguna otra duda? ¿Ven algo ahí que amerite levantar algo, más allá de un final que hagamos? No, acá lo que decía, por ejemplo, Catalina, es si en Arcor aparece un nombre como director. Ese nombre no es el dueño, sino la autoridad máxima, como vos decías, Martín. Me perdí un poquito, perdón. Que Catalina, ¿querés decirlo vos? Ella lo que plantea acá en el chat, dice, por ejemplo, en Arcor apareció un nombre como director. Ese nombre no es el dueño, sino la autoridad máxima de gestión. Exacto, exacto. Ahí lo que se ve es la separación entre la administración y la propiedad, ¿no? Entre la administración, o sea, el que tiene la responsabilidad de gestionar. Muchas veces el dueño no es el que lleva adelante la gestión, el dueño está pensando en otros negocios, está pensando en cuestiones corporativas, y contratan a un CEO que es el número uno, pero es contratado por la empresa o por el grupo para que la gestione. Entonces acá es donde vamos a decir, bueno, tiene un comportamiento burocrático. Cuando hay una separación entre la propiedad y el que gestiona. El director ejecutivo de ARBA tampoco es el dueño de los recursos que tiene ARBA. No es el dueño ni de su escritorio, no es el dueño ni de su computadora, salvo que sea una computadora que se trae él. Pero si la computadora personal se la da el organismo, si le pagan el teléfono, si le dan la línea, no es dueño, se va al director ejecutivo de ARBA el día de mañana y tiene que dejar el telefonito, la línea, la computadora, la silla, el escritorio, etc. Acá también otra alumna, Cintia, decía que en su organización, que trabaja en el Hospital Español, entiendo que todo está con un montón de distintos procedimientos, o sea, es una organización que es verdad, responde mucho al modelo burocrático. Lo mismo que CIMED, se me ocurre, no sé si lo conocen, o sea, CIMED creo que es un ejemplo, o sea, vos vas y creo que el minuto todo está cronometrado, cómo te atienden, también responde. Fíjense que en el caso del Hospital Español, que es una mutual, y un poco es lo que explicaba hoy Lisandro, aclaraba Lisandro, si bien hay distintos grados de formalización entre la parte médica y la parte administrativa, sin embargo, recorran rápidamente alguna vez que fuimos a un hospital, por ejemplo, para internarnos por algo. Hasta que no haces o para internar a un familiar, hasta que no haces el trámite en internación, no te dan la cama. Bueno, te pueden dar la cama después de la internación, pero la internación tenés que hacerla sí o sí. ¿Ahí se está cortando? ¿O está bien? No, ahí volviste. ¿Va bien? Entonces, cuando terminas la internación y te tienen que dar el alta, no te vas hasta que la enfermera del piso, el responsable del piso, no informa al sector de internación que ya está para la baja. Antes de irte también tenés que pasar por la Asociación de Profesionales Médicos, que son los que chequean si tenés que pagar algún honorario de los médicos que te atendieron durante la internación. Fíjense que es todo un proceso que está absolutamente formalizado. Antes de alguna intervención quirúrgica te hacen firmar una planilla en donde de alguna manera el hospital, el que la firma asume la responsabilidad de aplicar el tratamiento adecuado, de si hay que, bueno, hay una serie de restricciones para evitar los problemas jurídicos de mala praxis que puedan surgir. Bueno, el tratamiento con las obras sociales, o sea, son organizaciones con un alto grado de formalización, podemos decir entonces que son, ni hablar los hospitales públicos, pero también el ejemplo de lo español como hospital privado, o el italiano, o el Instituto Médico Platense, son sectores muy formalizados. Los bancos son sectores muy formalizados. Los bancos son también organizaciones burocráticas. Los bancos privados y los bancos estatales, por cuestiones de control, por cuestiones de normativa, por cuestiones de procedimientos, son muy formalizados. Entonces, fíjense que, y con esto de alguna manera vamos cerrando, más allá que haya alguna duda, y antes de pasar a las disfunciones, fíjense que no es exclusivo de los las organizaciones públicas, y mucho menos no es un sinónimo de organización ineficiente. Esto es lo que quiero rescatar.
Si una burocracia es ineficiente, es por culpa de quienes la gestionan, no por culpa del modelo burocrático, que lo que intenta hacer es que todas las normas, que todos los comportamientos, que todos los procesos estén previstos previamente. Parece una redundancia esto, ¿no? Estén previstos con anterioridad, para que sean racionales, para que no dependan de una persona, para que los cambios, para que cuando haya cambios en las personas no sufra la organización esos cambios, porque el procedimiento está formalizado y seguiría funcionando. Más allá de las capacidades que puede tener una persona para ocupar un cargo, y de las habilidades, lo que Fayol llamaba esa autoridad personal. Pero lo legal, lo formalizado, todo eso está legitimado por la organización y sigue funcionando. ¿Algo más? Camila tiene una duda que planteó acá, que la puede plantear con todo. ¿Me escucho? Camila Bonota, adelante, sí. No, es un detalle menor igual. Cuando diste el ejemplo de competencia técnica y meritocracia, sí, que diste el ejemplo de la UNLP cuando se seleccionaba a los profesores, sí. No escuché cuando dijiste quién era el que tenía la última palabra. Es el consejo directivo, es el consejo directivo. En el caso de una unidad académica, de una facultad, es el consejo directivo. Listo, genial, consejo gracias. Directivo. ¿Por qué? Porque la organización decide que sea el consejo directivo. Entonces hay un procedimiento de concursos, hay una reglamentación, una ordenanza de concursos que dice que los dictámenes de la comisión asesora deben ser aprobados o no por el consejo directivo. Y es el consejo directivo el que termina designando al profesor, no la comisión asesora, que lo que hace, que no es menor, pero lo que hace es dictaminar y proponer al consejo directivo un orden de mérito que luego es validado o no por el consejo directivo. ¿Está bien, Camila? Sí, genial, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra cosita para levantar? Sol, Lisandro. No, creo que las Bien, vamos rápidamente, ya nos estamos extendiendo un poquito de lo pensado, a ver las disfunciones de la burocracia. ¿Qué son las disfunciones de la burocracia? Bueno, esto es a partir de un modelo burocrático de Merton, en el que Merton establece algunas anomalías que tiene el modelo burocrático cuando funciona, y fundamentalmente cuando funciona con personas, ¿no? O sea, es el modelo ideal planteado por Weber y las disfunciones o problemáticas que le encontró Robert Merton en esto que son conocidos como disfunciones o anomalías de la burocracia. No voy a dar todas, están bien explicadas, esto lo saqué textual de Chavenato, se darán cuenta, no me acuerdo si lo saqué textual, pero yo creo que sí. Deben estar todas en Chavenato o la gran mayoría. Pero, por ejemplo, muchas veces, interiorización de las normas y exagerado apego a los reglamentos. Muchas veces, el problema de la burocracia es que el burócrata termina su objetivo, dice algo por acá, a ver si está, no. Entonces, sí, acá, los medios se transforman en objetivos. La norma, en realidad, es un medio para alcanzar algo. Por eso la burocracia, ¿qué dice? Que la burocracia es elegir, escoger racionalmente los medios para alcanzar el objetivo. Una norma es un medio racionalmente definido para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, de los ejemplos que vimos hoy, una norma de cómo comprar, de un proceso de compra de una empresa, es un medio para lograr el objetivo que es comprar. Entonces vos aplicás la norma para lograr el objetivo que es comprar. Muchas veces el excesivo apego a la norma, este fanatismo que toma el burócrata por la norma, hace que la norma sea considerada un fin en sí mismo y pierde de vista cuál es el objetivo real fue creada, por el cual fue creada la norma. Que es uno de los problemas que vemos de la burocracia. Cuando dice, pero no puedo hacer una excepción, no, porque la norma no lo permite. Pero, y cuando uno ve que los motivos son atendibles, pero se escudan en el cumplimiento de la norma. ¿Está mal? Está mal, porque si los motivos son atendibles, debería la norma dar la posibilidad de exceptuar
a determinadas personas o determinadas situaciones para el cumplimiento. Fíjense cómo dimos hoy el ejemplo del decreto presidencial del coronavirus, este aislamiento total que propone el gobierno nacional, que genera prevenciones para el cuidado de la salud, que fue un objetivo prioritario en el gobierno nacional, y que genera, lógicamente, muchos problemas de índole económico y de índole social. Entonces, bueno, y van surgiendo excepciones a ese decreto, ¿no? Que el mismo decreto establece. El cuidado de personas, actividades esenciales, entonces, pero todos ¿con qué? Con un permiso para circular, alimentos considerados esenciales, todos ¿con qué? Con un permiso considerado único, un registro único para poder transitar, ¿verdad? Entonces, se va generando, ¿y ese permiso cuál es? Ese permiso hay que bajarlo de internet, ahora está colapsado el sistema de hace 2 o 3 días, lo han extendido hasta el 6 de abril, pero digamos, el mismo sistema define un procedimiento único, entonces hay que imprimirlo, hay que llenarlo con determinados datos, es un ejemplo de burocracia. Es un ejemplo de burocracia. Ahora, ¿qué puede estar el papel? Bueno, a mí me pasa el otro día, llevo, como les contaba al principio a algunos de ustedes, le tengo que llevar a mi papá el sueldo, le tengo que llevar comida, está solo y tiene 91 años, y ando con el permiso, la primera vez andaba con el permiso en el teléfono. Digo, bueno, no me pararon, pero si me paran, me muestro el teléfono que tengo la foto que había sacado mi viejo, cuando lo vi a mi viejo por primera vez me dio el papel, ahora ando con el papel, pero hasta que no me lo dio mi viejo no tenía forma de... tenía que ir en algún momento, yo no tenía impresora, no tengo impresora en mi casa, tenía que ir hasta lo de mi viejo para que me dé el papel. Entonces, si me controlaban en ese tramo, mi viejo me ha mandado por WhatsApp una foto. Bueno, hay excepciones, son razonables, pero cuando hay razonabilidad en la excepción, el sistema burocrático debe contemplar, y de hecho la contempla. El funcionario que tiene un mal funcionamiento burocrático entiende que su función es hacer cumplir la norma, no cumplir el objetivo por el cual se crea la norma. No sé si soy claro. Creo que sí. Bueno, sigo, resistencia al cambio. Bueno, excesivo formalismo y papeleo, propio de las comunicaciones escritas, resistencia al cambio. Esto mismo que explicaba hace un rato, el hecho de no animarse a cambiar las normas, lo dije hoy varias veces, da la sensación, genera que las organizaciones burocráticas no sean muy proclives a los cambios. La burocracia sí permite cambios, lo que hay que hacer es un procedimiento de cambios también, que la burocracia también lo contempla. Bueno, y algunas otras que dificultan la atención de clientes y conflictos, todos los ejemplos que conocemos para ser dulce cuando vamos a un organismo burocrático o del Estado y sufrimos el hacer un trámite. Así como también la alegría que nos da cuando se logran hacer por internet o cuando se logran sortear determinadas etapas burocráticas, ¿no? O sacar el carnet de conducir, que era ya o renovarlo, que ya era un dolor de cabeza, era más el dolor de cabeza por volver a hacer el trámite que por tener el carnet vencido, ¿no? Bueno, a partir de una mayor agilidad, tecnología, revisión de procedimientos, hoy no parece ser un trámite tan traumático, ¿no? tan complejo al menos. Yo en 5 años lo hice 2 veces, y desde lo que lo hice en 5 años hasta que lo hice la última vez, esta última vez fue mucho más ágil que lo que fue hace 5 años atrás, que fue un dolor de cabeza, me llevó un montón de tiempo, una cosa arcaica. Entonces, genera muchas veces el resistir al cambio, el no cambiar las normas, el no adecuarlas, el no modernizarlas, genera mala atención a los clientes. Bueno, y algunas otras que les invito a que las lean por Chavenato, me parece que no van a tener problema, y si lo tienen, lo levantamos en alguna consulta para la clase que viene. ¿Cómo sigue la clase que viene? Vamos a ver práctica con Mara, Lisandro y Sol. Vamos a ver un poquito de teoría. ¿Qué vamos a ver de teoría? Vamos a ver básicamente la presentación del proceso administrativo en su conjunto. Ahí ya tienen a disposición en la U24 el libro de la profesora Paolini, que se llama... El proceso administrativo.
proceso administrativo, el key de la cuestión, algo así. Ahí van a tener el proceso administrativo como un todo y después todos los procesos que van surgiendo, que forman parte del proceso administrativo. Vamos a empezar a ver objetivos, cómo se determinan los objetivos, planificación, organización del trabajo, dirección, coordinación, control, toma de decisiones, influencia, comunicación. Esto nos va a llevar 3 unidades. Lo que les pido, repasen de Chiavenato lo visto hasta ahora, de toda la unidad 2, que son desde Taylor hasta Weber / Merton inclusive. ¿Se traen alguna duda en caso que la haya? Recuerden que también está el foro como mecanismo de interacción permanente. No esperen al lunes que viene, se quedan con una duda que no los deja dormir, que les da malestar, que los pone tensión. Escriban en el foro, que sacamos nosotros la duda en el momento. Y ya el lunes vayan avanzando entonces con el proceso administrativo, al menos con la primera parte, con esa explicación del proceso administrativo como un todo, digamos. ¿De acuerdo? Acá preguntan qué capítulos y les vamos a decir que es el libro entero. ¿Qué? Claro, está el libro entero, sí, está el libro entero en la U24. Esto es y hay que agradecer la generosidad de la profesora Paulini, que es la profesora todavía titular de la cátedra A, que nos ha permitido subir su libro a la U24 por esta coyuntura del coronavirus. Bueno, ahí lo buscan. Disculpa, Martín, ¿cuál era que dijiste que teníamos que ir profundizando? ¿Con qué tema? El proceso administrativo, la introducción del proceso administrativo. El proceso administrativo, que son todos los procesos, los 8 procesos, bueno, se van a dar cuenta, hay toda una explicación de lo que es el proceso administrativo, qué características tiene, y después el libro, después de ese capítulo inicial, empieza a recorrer cada uno de los procesos. Buenísimo, gracias. Al contrario. Acá preguntan, acá están preguntando cosas del test de lectura. El test de lectura que está disponible ahora y el de la semana que viene es todo de escuelas, Taylor, Fayol, Mayo y Weber. ¿Tienen algún comentario de la película? Ya si Martín terminó. Nosotros vamos a hacerle una devolución la clase que viene, vamos a armar algo para... Tenía muchas preguntas, como dijo Martín, utilicen los foros, porque no tengo problema en contestarlas, pero si me mandan muchas preguntas por privado, y hoy contesté más o menos 10 veces la misma, todos tenemos capaz la misma duda, por algo que dijimos mal, que no fue claro. Usando los foros todos las vemos, esas cosas úsenlo, está buenas las herramientas, aparte nosotros somos 4 personas que lo estamos viendo, utilícenlo. Con respecto a, vamos a hacer alguna actividad el lunes para que les quede bien claro cuáles son las respuestas de ARCOR, del trabajo práctico que les propusimos, para que no queden dudas. Estamos corrigiendo, estamos tratando de corregir un poco más, de 20, 30 trabajos prácticos, les damos las respuestas por mail, así cada uno sabe en qué se equivocó, y después sí vamos a hacer una devolución general para que todos sepan cuál es la respuesta correcta. Lo mismo vamos a intentar hacer con el trabajo práctico de la película. Queríamos preguntarles si les gustó la película, si la vieron, qué les pareció el trabajo práctico, así en términos generales. Bueno, no hay comentarios de la lo que pasa son que están escribiendo en el foro. Chicos, pregunten por acá, así escuchan todos. Acá dicen que estuvo buena la peli, ¿eh? Está buena la peli, bueno. La peli muy buena, está buena la peli. Tiene buenas críticas. Bueno. Que la vieron bastante, Sol, por ahí me adelanto un poquitito a lo que vamos a hacer el lunes. Pero me llamó un poquito la atención que hubo bastantes errores repetidos en los trabajos prácticos de ARCOR que vi en el concepto de retroalimentación. Yo les tiro así, ya que vieron todos la peli, por ahí para que tengan un poquito de idea de lo que es la retroalimentación propiamente, que es en la primera parte cuando está explicándole los hermanos al
al fundador de cómo se hacen los procesos en McDonald's, y cómo llegaron al menú a hacer, creo que la llaman malteadas, papas y hamburguesa. Que ellos dicen, de registros de venta que teníamos, los productos que más se vendían eran las hamburguesas, las malteadas y las papas. Y por eso ellos toman la decisión, con esa información que tenían de lo que vendían, toman la decisión de cambiar la oferta que daban y pasaron a hacer esos 3 productos nomás. Esa información que ellos hablaban de que eran los productos que más se vendían sería lo que nosotros les intentamos explicar con retroalimentación. Es información que viene de afuera, de una salida que tenían y que llegaron a ser, o sirvió como información, valga la redundancia, para la toma de decisiones. Sí, perfecto el ejemplo. La película aparte aporta un montón de cosas, o sea, nosotros tratamos de enfocarla para Taylor, pero también habla de lo que es la finalidad de la organización, el cambio de negocio, que capaz que lo podemos tocar un poco más adelante. Bueno, tienen tiempo todavía para trabajarla, para entregarla, cualquier duda la pueden mandar por el foro, y bueno, creo que nosotros estamos bien, así que el lunes vamos a tomar un poquito de la clase para charlar esto que Martín les comentaba. ¿Alguno tiene alguna duda? No entiendo la consulta que hace Cintia en el foro. Si no era posible corregir todos con nota. ¿Está hablando del trabajo práctico de Arcor? ¿Cintia? ¿Cintia? ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahí está. No, disculpen. La pregunta era la siguiente, más que nada para saber si existe la posibilidad de que nos corrijan a todos, no solamente a un grupo. Entiendo que deben tener varias cosas que corregir, pero tal vez porque nos costó bastante, porque uno quiere una retroalimentación justamente de todo lo que hicimos y para ver en qué uno se equivoca, porque hablar en general, tal vez yo no estoy seguro si me equivoqué en eso que están diciendo o no. No digo, lo planteo como una posibilidad, si se puede llegar a pensar, de corregirnos a todos. ¿Hablas de los trabajos prácticos de Arcor? Sí, perdón, del trabajo práctico de Arcor. Mirá, Cintia, vamos a tratar de por lo menos considerarte a vos, si querés que te demos una devolución. La verdad es que estamos haciendo un esfuerzo muy grande y tratamos de corregir una muestra que sea grande. Tratamos hoy, justo hablábamos con los chicos, Lisandro ya corrigió una parte, a nosotros nos quedaban otras y podíamos subir capaz a 40 trabajos prácticos. La idea es que todos podamos ser evaluados rotando, por ejemplo, a los que corregimos para Arcor, que no los vamos a tomar capaz, o sí, capaz que los volvemos a tomar, y corregir otros también para el caso de la película de McDonald's, y otro para la otra actividad. Queremos tener una muestra que sea un poco representativa de cómo desarrollan un trabajo práctico, y también lo que son los test de lectura, que eso no lo minimicen, para nosotros es una nota muy valiosa. Estamos todos tratándonos de adaptar a una situación nueva, ustedes están haciendo un esfuerzo gigante porque es muy difícil, como alumno estar en esta situación, también para nosotros es nuevo, nunca estuvimos, nos pareció una forma, digamos, lo más justa posible, como para poder que todos estén evaluados y tengan una devolución. Si vos mandame un mail y de última lo veo yo el trabajo práctico y te respondo. Igualmente, como les dije, el lunes nosotros vamos a dar las respuestas de todas las preguntas, para que nadie le quede duda cómo se responde, cuál era la forma correcta. Igual siempre acá en administración siempre está el depende cómo uno justifique la pregunta. Si no llega a quedar claro de la clase que vamos a tratar de ser lo más amplia posible el lunes, nos vuelven a preguntar y bueno, si es necesario corregiremos, si alguno tiene dudas de cómo lo hizo, le daremos una devolución particular a esa persona. Vamos a tratar de ser lo más amplios posible para tratar de abarcar todas las opciones. Es un poco difícil, pero bueno, buscamos... Lo entiendo, por eso, discúlpame, lo entiendo, y por eso te planteaba posibilidades. Me imagino que deben estar desbordados también como todos, pero bueno, si se puede, bien. Te agradezco igual por responder. Igual, no, está bien, vamos. Para que tengas una idea de, perdón, Sol, para que tengas una idea de plazos y igualmente
vamos a seguir intentando corregir los máximos posibles. Fueron 70 y pico de trabajos prácticos entregados, y para que tengan una noción, cuando se hacen los parciales, que se corrigen todos los escritos en situaciones normales, se tardan más o menos 15 días para entregar las notas. Si nosotros tardamos 15 días en darle la respuesta del trabajo práctico, quedamos totalmente desfasados, y creo que deja de ser útil, me parece. Perdón, Sí, lo que está es bien. perdón, lo que es importante es que más allá de las consideraciones individuales que bueno, que se da actualmente esta problemática, pero acá Sol dice algo que también que es importante. Contestamos nosotros las respuestas, decimos cuál es la solución ideal, o al menos orientamos cuál es la solución ideal, para que después cada uno, bueno, en función de lo que se acuerda que puso y sabe que puso, pueda tener el feedback, ¿no? Este es un mecanismo que incluso, más allá de la situación de hoy, esto en las presenciales hubiésemos hecho lo mismo, digamos, porque imagínense que seguir un test de lectura con el ritmo que lo estamos tomando, se implica corregir, por más que sean 2 o 3 preguntas, sea múltiples, lo que quiera, sería corregir 115 cada uno, entonces, cada tirada, ¿no? Entonces, bueno, acá también hay repito, más allá de la devolución individual, hay una idea de ir realimentando en general, y después cada uno lo tiene que adecuar. Más allá de esto, por supuesto, Cintia, que está muy bien lo que planteas, y seguimos en esa lógica, pero es una restricción que incluso trasciende a esta herramienta, es una restricción propia de un aula de 100, 115, 120 alumnos, en donde, como dice Lisandro, bueno, puedes estar un mes para entregar, o 20 días para entregar un test de lectura de características de las organizaciones, porque en el medio ya pasaron 2 temas y te perdiste, te quedás desfasado. Pero bueno, lo vamos ajustando. Es bueno que lo propongan, es bueno que nos planteen estas dificultades para nosotros ir optimizando el proceso. Quería decir algo, yo después ya me voy, los dejo a los chicos. No, al contrario. Nosotros vamos a tomar una comunicación el 22 de abril, que es la fecha del parcial. Vamos a tomar alguna comunicación. Vamos a tomar alguna evaluación obligatoria. Esto va a depender, la metodología va a depender de cómo nos encuentra el 22 de abril. Si nos encuentra con aislamiento o sin aislamiento. Pensando en que nos encuentre con aislamiento, será por algún mecanismo que buscaremos para que puedan hacerlo por este medio. Si pensamos en que no va a haber aislamiento y podremos volver todos al aula, será en el aula, pero ya vayan pensando en el 22 de abril como fecha que mantenemos en el parcial. ¿En qué consiste el parcial? Todavía no lo sabemos. Nos reuniremos ahora los profesores de la cátedra para ver qué metodología podemos aplicar, pero sí sepan que van a tener un examen el 22 y que independientemente de la metodología, de lo que se trata es estudiar todos los temas que estamos viendo. Con las clases que dimos por aquí, que quedan grabadas para los que pueden acceder, alguno que no pudo conectarse por algún motivo, más el libro de Chavenato, que es toda la unidad 2, más el libro de procesos, que es la unidad 3, más el libro de qué es administración de barcos, que ya tendrían que haber tenido la fotocopia en las clases presenciales. La preocupación de ustedes tiene que ser estudiar esas 3 unidades, y nosotros después buscaremos el mecanismo, que se los vamos a avisar, les vamos a decir en qué va a consistir el examen. Lo que no vamos a poder hacerlo es con 2 meses de anticipación, 1 mes de anticipación, porque todavía no sabemos cuál va a ser la metodología. Pero cualquier metodología va a funcionar bien si estudian. Así que eso es lo fundamental que tienen que seguir haciendo. Lo están haciendo un esfuerzo grande, decía Sol, y es así. Pero sí, son obligatorios también los trabajos, acá me pregunta Lisa. Sí, son obligatorios también. Pero bueno, forma parte de las comunicaciones que exige la reglamentación. Una comunicación con fuerza de parcial, digamos, ¿no? Así que bueno, yo no más que esto, tengo otra reunión ahora a las 5:30, así que los dejo que avancen y nos volvemos a ver el lunes, ¿les parece? Bueno, Martín, buenísimo. Nosotros nos quedamos un rato más. Dale. Ahí está.
Saludos, chicos. Hasta luego. Chao, Martín. Mari, relación a la ¿querés consulta cortar la que- clase? Sol, con la consulta que hacía acá